Ahora sí, vamos a la palabra del Señor y vamos a nuestro texto que ya durante 2 semanas venimos leyendo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Bien, preparémonos para dar lectura a la palabra con toda atención. Listos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la lectura, por favor, y vamos a orar. Amado Espíritu Santo, y estamos contentos una vez más. Siempre es una tremenda bendición cuando la palabra de Dios es abierta para ser expuesta, para ser nosotros expuestos al poder que emana de ella. Confiamos, Señor, que por medio de tu palabra tú sigues edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Tu Espíritu, Señor, quien está aquí, es aquel que va a llevar esta palabra directamente a nuestro corazón y va a producir el poder, la transformación en nuestras vidas. Porque tu palabra, Señor, renueva nuestra mente, transforma nuestra vida y nos va asemejando cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres el Espíritu de verdad. Enséñanos, háblanos, haznos entender. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Jesucristo. Para eso estás aquí, para esto fuiste enviado. Ministra al pueblo del Señor por medio de la verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque el nombre del Señor Jesús será glorificado en medio de su pueblo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre este lugar. Gracias por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados todos nosotros, para que tu mover sea con toda libertad en santidad. Gracias por tus ángeles también, quienes están alrededor nuestro para protección. Una vez más, al estar delante de ti, te pido que tomes y uses mi vida para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Septiembre, estamos en el mes de la Biblia. Y el Señor pues está llamando nuestro corazón y nuestra atención hacia la Biblia, a lo que tenemos en nuestras manos. Creo que todos tenemos la Biblia en nuestras manos. Pablo lo llama la Escritura. Y hemos aprendido a lo largo de estas 2 semanas pasadas, estos 2 domingos anteriores, que la razón por la cual lo llama la Escritura, pues porque la Biblia, allí está registrado toda la palabra que Dios decidió que quedara por escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que hay en la palabra de Dios escrita es suficiente para que el hombre pueda conocer a Dios, conocer el plan de salvación y pueda amar al Señor y servirle. Para eso es la palabra de Dios. Ahora, hemos visto también que es justamente por medio de su palabra que Dios trajo existencia toda la creación, los cielos y la tierra y todo lo que lo habita. Todo eso existe a que Dios envió su palabra, y el hecho de que todavía existan significa que la palabra de Dios permanece en toda la creación. Todavía está allí, está actuando. Y la razón por la que está allí es porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es solamente letra negra en un papel blanco. La palabra de Dios está viva y está actuando, tiene poder, obra. Eso es lo que hemos aprendido. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios es capaz de hacer? Vimos el domingo pasado que la palabra de Dios tiene el poder de hacer renacer a una persona, ya que todos hemos nacido en forma natural del vientre de nuestra madre. Sin embargo, la palabra de Dios tiene el poder de dar una nueva vida, un nuevo nacimiento espiritual.
Es lo que la palabra de Dios llama un renacer, nacer del Espíritu Santo. Y no solamente tiene el poder de dar una nueva vida, sino que la palabra de Dios también se convierte entonces en el alimento espiritual que esa nueva vida ahora necesita. Esa nueva vida necesita alimentarse. Y la palabra tiene lo necesario, lo suficiente para que esa nueva vida pueda entonces desarrollarse, crecer, fortalecerse y pueda ser útil para el Señor. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos pasado por ese proceso de haber nacido de nuevo por medio del Evangelio y la fe en Cristo Jesús. Bien, eso es lo que hemos visto a lo largo de 2 semanas. Es un resumen bastante escueto y espero que usted pueda entenderlo rápidamente. Sin embargo, ahora pasaremos a otros aspectos en que la palabra también de Dios actúa. En la palabra de Dios actúa. Por favor, vamos al Salmo 18 en primer lugar. Salmo 18. Y leamos el verso 28. Salmo 18, verso 28. Bien. Escuchemos al salmista. Este es un salmo de David. Dice el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. Él está hablando a Dios. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Eso debería llamar nuestra atención. Es lo que David está declarando. Señor, tú encenderás mi lámpara y eres tú, Jehová mi Dios, quien alumbrará mis tinieblas. Bien, ahora por favor, vamos al Salmo 119. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Bien, leemos en la escritura que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bien, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Bien, ¿a qué nos referimos con estos dos versículos? Bien, nos referimos a que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios alumbra. Tiene ese poder de alumbrar en donde hay tinieblas. ¿Qué otra razón tendría la luz para existir si no hay oscuridad y tinieblas? La razón por la cual la luz existe es porque hay oscuridad. Y lo único que puede irrumpir en medio de la oscuridad o de las tinieblas es solo la luz. Y el salmista dice que las tinieblas no solamente están alrededor, sino que también está en uno mismo. Así es que Dios dice que la forma en que esa luz se manifiesta es a través de su palabra. Porque el Señor es quien encenderá nuestra lámpara y alumbrará nuestras tinieblas. Y el Salmo 119 acaba de decir que la exposición de la palabra de Dios, es decir, la revelación de la palabra, la enseñanza de la palabra, la explicación de las palabras de Dios alumbra. Y eso significa que en medio de toda la oscuridad que hay en este mundo, solo hay una luz verdadera, y esa luz es la palabra de Dios. De hecho, Juan dice que la luz vino al mundo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo y su palabra son uno. Vino al mundo y la luz prevaleció sobre las tinieblas. Bien, permítame darle una ilustración. Piense por un momento si usted ingresara a una casa. Esta está amoblada, pero usted ingresa allí y está en completa oscuridad. No hay absolutamente nada de luz. Usted ingresa allí y es evidente que tendríamos dificultades para movilizarnos en esa casa. Tropezaríamos porque no sabemos lo que hay dentro y en qué lugar están. Ahora la única manera de revertir eso es encendiendo la luz. Así que si usted enciende la luz, sucederá que ahora usted podrá conocer las cosas que hay ahí y sabrá
cómo usar cada una de esas cosas. Es decir, si usted al ver la luz encuentra una silla, sabrá darle el uso correspondiente, y si ve un televisor, sabrá cómo se usa el televisor. Todo gracias a la luz. Así que la luz no solamente le permite ver con claridad, sino también le permite usar las cosas o tratar con aquellas cosas que le son iluminadas de la manera correcta. Bien, eso hace la luz. Así que el salmista habla acerca de que la luz es necesaria para que también su propia oscuridad, la oscuridad del corazón del hombre, sea iluminada, alumbrada, y que la luz pueda alumbrar también delante de nosotros y podamos entonces conocer la naturaleza de las cosas y el carácter de las personas. En este mundo donde parece que todo está bien y todo está permitido, necesitamos la luz, no la luz de los hombres, no la luz del conocimiento del hombre, de las ciencias del hombre, sino la única luz verdadera, la luz que proviene de Dios. Desde los días de Adán, de su caída, el mundo está en oscuridad y en tinieblas, no hay absolutamente luz. Así que la única luz verdadera es la que viene de Dios, y es por medio de su palabra. Y a través de la luz de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer la naturaleza de las cosas, exactamente cómo es, y podemos ver con claridad ahora aquellas cosas y conocer el carácter de los hombres, porque esta es la única luz que nos permite ver con claridad la palabra de Dios. De eso se trata. Así que la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios alumbra, la palabra de Dios ilumina. De eso se trata lo que el salmista está diciendo. Bien. Ahora, dice algo más, dice que la palabra de Dios también da entendimiento a los simples. Y eso es bueno saberlo, porque eso significa que no necesitamos tener un IQ muy alto para poder entonces entender la palabra de Dios. No necesitamos tener una muy buena educación para entender la palabra de Dios, porque esta palabra da entendimiento aun cuando hay sencillez en los que la oyen. Alguien podría estar aquí y decir, bien, yo de verdad ni siquiera llegué a terminar la primaria. Sin embargo, la palabra de Dios tiene la capacidad de poder hacerle entender muchas cosas, porque ella es luz. Porque a través de ella usted puede ver y recibe entendimiento o sabiduría. Le diré que hay una gran diferencia entre ser educado y ser sabio. El ser educado no lo librará de caminar en tinieblas, pero tener entendimiento de Dios por causa de la luz de la palabra, sí. Bien, eso es lo que hace la luz. Ahora veamos un poquito más acerca de esto. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Y leamos los versos 8 al 11. Efesios 5, versículos 8 al 11. Bien, leemos en la escritura que dice: porque en otro tiempo, ¿cómo nos dice? Erais, o sea, éramos tinieblas. Esto suena muy similar a lo que David dijo en el Salmo 18. Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. Bien, habla de unas tinieblas que están adentro del hombre. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, Pablo dice de los creyentes: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Luz en dónde? En el Señor. Es decir, fuera del Señor todo es oscuridad, pero estando en el Señor, entonces recién tenemos luz y somos luz. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahora dice aquí este verso: ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu o el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Dice entonces que lo que de la luz resulta es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí está la palabra tinieblas otra vez. Sino más bien reprendedlas. Bien, esto es lo que está diciendo. Está diciendo que en otro tiempo, antes de ser creyentes,
No es que andábamos en tinieblas, eso es cierto, claro que andábamos en tinieblas, pero lo más revelador es que nosotros mismos éramos tinieblas. Sí, éramos tinieblas, usted y yo éramos tinieblas antes de Cristo y como tal, entonces era muy normal andar en tinieblas. Tinieblas, oscuridad. La palabra tinieblas, oscuridad tiene un significado en la Biblia y en la Biblia oscuridad y tinieblas significa ignorancia, confusión, miseria. Y es así como la gente camina en tinieblas y es tinieblas porque ignora completamente la palabra de Dios, la única fuente de luz verdadera. Entonces viva la vida bajo su propia luz que a la vez es tinieblas y por eso su vida es tenebrosa y su vida es autodestructiva. La verdadera luz viene de la palabra de Dios. Dice ustedes antes eran tinieblas y ahora son luz en el Señor. Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, ¿de dónde proviene la luz? De la palabra de Dios. Sí, porque el salmista leímos, acuérdese, él ha dicho que la exposición de sus palabras alumbra. Él ha dicho que Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Así es que el Señor alumbra por medio de su palabra. Dios es luz y su luz fluye en su palabra. Así es que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios estamos recibiendo luz y usted comienza a ver con claridad muchos aspectos de la vida espiritual y de la vida humana. Usted comienza a entender y empieza a ver con claridad. ¿Cuántos de ustedes aquí hicieron muchas cosas creyendo que estaba bien? Todos hacíamos cosas y defendíamos aquellas cosas porque de alguna manera creía que estaba bien, hasta que llegó la luz de la palabra de Dios y nos hizo ver con claridad y nos dimos cuenta que realmente no estaba bien. No solo no estaba bien, estaba mal, completamente mal. Pero eso fue a qué? Fue gracias a que llegó la palabra como una luz para enseñarnos a ver las cosas en su verdadera naturaleza. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces dice aquí en el texto que nosotros somos luz. Así que muchos recibimos la luz continuamente. Usted la está recibiendo en este momento, la luz de la palabra de Dios. Pero dice que no solo debemos recibir la luz, tenemos que andar en la luz. Escuche, no solo tenemos que recibir la luz, tenemos que andar en la luz. Y eso significa que algunos que tienen luz pero siguen andando en tinieblas. Y les diré por qué. Porque si la luz es la palabra de Dios, andar en luz es obedecer a esa palabra. ¿Me expliqué? ¿Okay? La luz viene cuando usted recibe la palabra, pero andar en esa luz es andar en obediencia a esa palabra, la palabra de Dios. Andar en obediencia a la palabra es que usted permanezca sujeto a la autoridad de la palabra. Cuando usted permanece sujeto a la autoridad de la palabra, que es luz, usted está caminando en luz. Cuando usted solo recibe la luz, pero no anda sujeto a esa palabra, usted tiene la luz, pero camina en tinieblas, lo cual es una contradicción. Ahora, estar sujeto es tener un yugo. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Bien, si alguien por allí no lo sabe, fácilmente lo va a entender. Hemos visto el cuadro de dos animales muy grandes, dos bestias que van a arar la tierra. Son dos y están unidos por un yugo. Es un tronco ahí de madera que los une a los dos. No hay forma en que ellos se puedan separar. Donde va el uno, va el otro, porque hay un yugo que los une. Están sujetos sobre el pequeño al más grande. Entonces, donde va el más fuerte, sigue el otro, porque hay un yugo. Eso es estar sujeto. Significa entonces que andar en luz es estar sujeto a la palabra de Dios. Y donde va la palabra de Dios, vamos nosotros. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas? Llevad mi
yugo sobre vosotros. ¿Lo ve? Lleven mi yugo, sujétense a mi palabra. Llevad mi yugo. No nos está imponiendo, nos está pidiendo que aceptemos su yugo. Usted podría decir no, pero Jesús llama y dice: oigan, lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así es que recibir la luz es recibir la palabra de Dios, pero andar en la luz es mantenerse en sujeción, en el yugo hacia la palabra de Dios, la autoridad que viene de la palabra de Dios hacia el Señor Jesucristo. Debemos estar enyugados con Él. En los tiempos de Jesús, cuando un maestro buscaba discípulos, les decía así: ¿estás dispuesto a llevar mi yugo? Lo que le estaba diciendo es: ¿estás dispuesto a llevar mis enseñanzas, a seguir mis enseñanzas? Y si el postulante discípulo decía: es cierto, estoy dispuesto a seguir tus enseñanzas, estaba aceptando el yugo con su maestro para seguirlo. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Entonces, eso es andar en luz, estar en sujeción, aceptar el yugo del Señor Jesucristo, someterse a su palabra. Eso nos convierte en discípulos. Y como discípulos, quienes caminamos en luz, que es lo correcto. Si recibimos la luz, debemos caminar, andar, vivir en luz. Ahora, Pablo aquí en estos versos del 8 al 11 no solamente ha dicho eso, también ha dicho que la luz lo que produce es bondad, justicia y verdad. Y dice en el verso 11: y no participéis en las obras infructuosas, en las obras que producen las tinieblas. No participen, no formen parte de ellas. Claro, se supone que no debería ser, porque nosotros andamos en luz. No debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprenderlas. Pero exactamente a qué se refiere con tinieblas en esas obras, veamos desde el verso 3 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice la palabra en el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes, otra vez la palabra, no participéis, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿A qué llama Pablo tinieblas entonces? Bien, a todos los pecados que han sido mencionados antes. Eso es tinieblas, eso es oscuridad. Fornicación, ningún tipo de inmoralidad. Pablo dice: ustedes están en luz, ya salieron de las tinieblas. No solo salieron de ellas, ustedes han dejado de ser tinieblas. Cuando ustedes eran tinieblas y andaban en tinieblas, entonces andaban en todo tipo de inmoralidades sexuales. Andaban amando el dinero, avarientos, que es prácticamente ser un idólatra, eso dice. Y eran inmundos. Esa es su condición. Todo eso pertenece a las tinieblas, pero ahora recibieron la luz. Ahora entienden las cosas, pueden ver las cosas como Dios lo ve, con la luz de la palabra de Dios. Y ahora que ven las cosas y ven claramente, porque ya no hay oscuridad, cada vez la luz está avanzando y la tiniebla retrocediendo, ustedes ven con claridad, ahora saben entender las cosas, tienen entendimiento, tienen sabiduría y saben cómo tratar aquellas cosas. Y saben que si hay inmoralidad deben alejarse de ellas y no participar. Ni de la avaricia, que es como idolatría, ni de las inmundicias, ni de las truanerías, que es estafar, engañar, con argucias. Ustedes dijeron: no participan de las palabras deshonestas. Antes les parecía normal, pero ahora tienen la luz del Señor, que ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca. Ahora veo con claridad, entonces digo: no participaré de estas cosas. Ya no caminaré en tinieblas, porque tampoco yo soy tinieblas, tengo luz. Soy luz en Cristo Jesús.
Eso dice. Y a eso llama Pablo tinieblas y oscuridad. Y eso éramos, y en eso andábamos. Y para eso es la palabra de Dios, para alumbrar en medio de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Cuántas personas? Y acá viene la siguiente parte, dice que no participemos en ellos, sino más bien tenemos que reprender esas tinieblas. Por cierto, esas tinieblas, esas obras de las tinieblas son destructivas, causan mucho daño. Y dice que debemos reprenderlas, o como leí en la Biblia de las Américas, exponerlas. Exponerlas significa que usted va y conversa con alguien que está en completa tiniebla. De hecho, él mismo es tiniebla. Y entonces usted lo escucha a exponer las obras de las tinieblas y usted dice, bien, te daré luz. Y la realidad es que aquellas cosas que tú crees que están bien, en realidad no lo están. Porque la palabra de Dios dice esto. ¿Te das cuenta? Bien, así que lo que él creía que estaba bien, ahora usted por la luz ha expuesto su verdadera naturaleza. Y ahora resulta que es una monstruosidad. ¿Me estoy explicando? Porque ahora usted lleva la luz y está exponiendo las tinieblas. Está alumbrando. Es como cuando, no sé si alguna vez entró a un lugar oscuro en su casa, donde hay un montón de cosas apiladas, durante mucho tiempo no se le ha prestado atención, y usted enciende una luz y ¿qué comienza a correr? Usted expone todo lo que está metido en la oscuridad por la luz. Eso hace la palabra de Dios en la vida de los hombres. Expone lo inmundo, la inmoralidad, el amor al dinero, la idolatría y una serie de pecados que pertenecen a las tinieblas. Eso hace la palabra de Dios, alumbra. Alumbra. Salmo 119. Salmo 119. ¿A cuántos de nosotros el Señor alumbró en nuestras tinieblas? Bien, a todos nosotros alumbró en nuestras tinieblas. Salmo 119, verso 105. Ese es un verso bastante conocido. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos dicen amén a esto? Claro que sí. ¿Por qué lo expresa de esta manera? Bien, lo expresa de esta manera porque en aquel tiempo, bueno, no había Enel, no había Electrooriente, no había Electrosur, no había nada de esas cosas. Así es que había noches que eran realmente bastante oscuras. Entonces los de aquel tiempo se amarraban en el pie, en el tobillo, una lámpara. Y esta lámpara estaba encendida, así que cuando ellos caminaban tenían su lámpara y con eso podían caminar tranquilamente. Entonces dice allí y lleva eso a la palabra de Dios y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es como una luz que ilumina mi camino. Eso está diciendo. En este tiempo nadie se atrevería a salir de noche sin su lámpara. ¿Cómo caminaría? Podría llegar a un peñasco. Podría desbarrancarse y morir, tropezar y caer, pisar algo, meterse en algún lugar que haya verdadero peligro. Necesita luz. ¿Cómo caminas de noche? ¿Cómo caminas en este mundo oscuro donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? ¿Quién te dice que realmente algo realmente está bien y algo realmente está mal? ¿Cómo logras ver en medio de este mundo con tantas filosofías, ideologías, con tantas formas de pensar y muchas de ellas por hombres que son encumbrados intelectualmente? ¿Cómo logramos ver con claridad? Solo con la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Solo con esta luz. No podemos andar por la vida sin la lámpara, sin la luz.
Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No caminaré sin ella. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Bien. Quinta cosa. Ahí mismo en el Salmo 119, pero esta vez nos vamos a ir al verso 9 al 11. Salmo 119, versos 9 al 11. Salmo 119, versos 9 al 11. Dice la escritura aquí: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? O dicho de otra manera, ¿cómo puede el joven mantener puro su camino? Y se dirige al joven en forma específica, aunque esto claramente puede ser ampliado a todos, a todo hombre y a toda mujer de toda edad. Tal vez se dirige a los jóvenes porque es la etapa donde las pasiones suelen ser más fuertes, más intensas. Pero sin embargo, la concupiscencia no respeta la edad. Puede estar en un joven de 16 como en un hombre de 46 y otro de 76. Pero el punto es este: ¿acaso podemos mantener, sea joven o adulto, podemos mantener un camino puro? ¿Se puede vivir una vida pura, limpia? Porque a eso se refiere. Una vida sin impureza, sin moralidad, sin mancha, sin suciedad. Una vida pura y limpia. Esa es la pregunta. ¿Con qué lo hará? Tal vez hay algunas voces que digan: bueno, estás pidiendo un imposible, eso no existe, jamás sucederá. No hay forma de llevar una vida pura y limpia, no lo hay. Está demostrado que el pecado es mucho más fuerte, así es que no existe una vida limpia, no se puede llevar una vida limpia. Pero la respuesta del Señor está aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta de Dios es: con guardar mi palabra. Así que lo que quiero transmitirles es que para Dios sí es posible tener victoria sobre el pecado. Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus propias concupiscencias, sus malos deseos. Cada uno se conoce a sí mismo lo suficiente para decir: bien, sí, yo sé y reconozco que tengo esta debilidad que me lleva a la impureza. Bien, ¿con qué podemos entonces limpiar nuestro caminar? ¿De qué manera podemos nosotros no estar cayendo y continuamente manchando nuestro caminar de impurezas? Bien, tenemos que guardar la palabra del Señor, tenemos que tomarla en cuenta, tenemos que valorarla, tenemos que atesorarla, tenemos que recibir la luz de ella. Así que el fundamento para una vida pura está en la palabra de Dios. Bien, le dije, usted puede tener la luz y andar en tinieblas. Sí, sé que usted tiene una buena voluntad en querer obedecer a Dios. Muchos cristianos lo intentan, se esfuerzan y le prometen a Dios que no volverán a pecar. Pero luego vuelven a caer. ¿Alguien está de acuerdo con lo que acabo de decir? Claro que sí. Muchos tenemos la luz y realmente determinamos no caer y prometemos no caer y diré: Señor, pondré lo mejor de mí, no volveré a caer. Pero no es lo que sucede. Pero el salmista dice cómo hacerlo. Mire el verso 10. Dice el salmista no solamente que la palabra de Dios y guardándola seremos liberados, sino él dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Tal vez eso es lo que falta. Tal vez el error que muchos cristianos cometen es que te reciben la luz, tienen toda la voluntad de obedecer, pero el problema es que quieren hacerlo en sus fuerzas.
Quieren hacerlo en su propia voluntad. Escucha, la Biblia no es un manual simplemente de cómo vivir mejor. No hay forma humana de obedecer la palabra de Dios. Es el poder de Dios en nosotros quien actúa para obedecer sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo en Jeremías 31, cuando Él habló de hacer un nuevo pacto, que llegaría el tiempo en que un nuevo pacto sería hecho con los hombres. Él no solo dijo que nos daría un nuevo corazón, un nuevo espíritu y su espíritu en nosotros, sino Él también dijo que Él haría que nosotros caminemos en obediencia, que obedeceríamos sus estatutos y mandamientos. Sí, Él se ha comprometido con nuestra perseverancia en la fe. Pero eso requiere el verso 10, requiere lo que el salmista está expresando aquí, requiere entender que nuestra principal lucha es contra el pecado para no pecar contra Dios. Sé que el pecado afecta y arruina nuestra vida y las cosas que tenemos alrededor, pero esa no debe ser la razón principal. Su razón principal por la cual usted no debe querer pecar es porque no quiere pecar contra Dios. Y es lo que Él pide y busca. Señor, yo te he buscado y te busco con todo mi corazón para pedirte, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, no confío en mí. No confío en mí porque me he demostrado y está demostrado muchas veces que cada vez que yo lo he intentado en mis fuerzas, no logro. Te necesito de tu fuerza, necesito de tu ayuda. ¿No dijo el Señor Jesucristo, orad para que no entréis en tentación? Él no dijo, pongan lo mejor de sus fuerzas para no caer. Él dijo, busquen a Dios, oren para que no entren en tentación. Las fuerzas para vencer la tentación solo las puede dar Dios. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Yo te he buscado con todo mi corazón. No me dejes desviarme. Es bueno que el Señor escuche que no queremos hacerlo, pero es mucho mejor pedirle que Él nos ayude a que eso no suceda. Pero ahí no queda. Luego viene el verso 11. Él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo almacena? En el corazón. No dice en la mente. En el corazón. Aquí dentro, donde están las emociones, donde está nuestra voluntad, todo nuestro ser, lo más íntimo del ser del hombre está descrito por la palabra corazón. Es lo más profundo que hay en todo ser humano, el corazón. La parte más íntima, más profunda, donde está nuestro verdadero ser. Dice el salmista, allí yo guardo tus palabras, tus dichos, porque es la única forma de no pecar contra ti. Contra ti. Así que usted recibe la luz como ahora. Se va y deja la Biblia a un lado y no ora, porque no tiene tiempo. Tiene mucho que hacer. Tiene otras ocupaciones y otras prioridades. Está como Marta, afanada, todo el día. No hay tiempo para la palabra. ¿Sabe por qué? Porque solo hay una forma de llevar la palabra de Dios, que primero llega a nuestra mente, llévala al corazón. ¿Sabe cómo es? Meditando en ella. Cuando usted toma la palabra y se toma el tiempo para meditar, usted piensa, no solo lee, piensa, medita, remedita, y usted se mete en las escrituras, profundiza, piensa en el alcance, en la profundidad que tiene ese texto, esa palabra recibida, y usted medita en ella y medita en ella y ora en ella. Entonces el Espíritu Santo y la palabra de Dios comienza a descender, comienza a penetrar lo más íntimo de su ser, su corazón. ¿Me estoy explicando? Ahí sucede la transición. Ahí es donde ocurre el traslado de la palabra de Dios que llega a la mente para que luego entre a su corazón. Y entonces cuando está en su corazón, no pecará contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios aplastará esa concupiscencia, esa debilidad, esas bajas pasiones. La palabra de Dios desciende y tiene el poder de someter, de aplastar. Lo meterá en un ataúd, lo llenará de clavos y lo pondrá 10 metros bajo tierra.
Y el pecado perderá su poder sobre su vida. El pecado que lo controlaba antes no tendrá el poder de seguir controlándolo más. No tendrá ese poder porque está muerto, estará sometido por el poder de la palabra de Dios. Eso está diciendo. Así que deje de enfrentar su pecado con sus fuerzas. Deje de la soberbia y decir, Señor, yo lo haré. Deje de decirle a sus amigos, yo puedo con eso. Porque no lo logrará así. Sino como el salmista dice aquí, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tu palabra. Por eso la Biblia dice, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Dios nos pueda conceder el poder meditar en su palabra de día y de noche como Dios se lo indicó a Josué. Y es a través de la meditación, la oración y la obra del Espíritu Santo que la palabra de Dios llegará a nuestro corazón. Y cuando está ahí, se cumplirá lo que dice la Escritura. Pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Solo el temor de Dios nos librará de pecar. Y solo la palabra de Dios nos dará victoria sobre el pecado. Vamos a algo más. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, verso 31. Un texto muy conocido para, creo que la mayoría aquí. 10:31 de Primera de Corintios. Bien, ponga atención. Así dice la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien, bien, pensemos un momento en esto. Ya lo leí, seguramente ya lo entendió. Ahora pensemos. Comer y beber ¿no son actividades diarias, cotidianas, naturales, necesarias? Comer y beber es lo más simple de la vida. Y en lo más simple de la vida, dice la Escritura, así comas, que sea lo más simple de la vida, así te tomes un vaso de agua. Eso y cualquier otra cosa que hagas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Usted dice, a lo mejor dice, ¿qué tiene que ver Dios con cosas tan simples? Él debería estar ocupado en cosas más fuertes. Comer y beber son las cosas más sencillas que uno puede hacer. No necesito nada nada divino ni sobrenatural para comer y beber, es lo más sencillo. Pero Dios dice, aún las cosas sencillas y simples tienes que hacerlo para mi gloria. Por eso debe llamar la atención cuando en alguna conversación o tal vez discusión, uno de ellos dice, aquí no metas a Dios. Y él se mete en la comida y en la bebida del agua. ¿En qué área, en qué situación, aspecto de nuestra vida podríamos decirle, Dios, ¿sabe qué? Aquí no entres. Tú no tienes nada que ver aquí. ¿Existirá ese espacio? No existe. No existe. Usted no puede decir, si usted es un creyente, no metas a Dios aquí. ¿Alguna vez lo dijo? No levante la mano. Tal vez en un momento de ofuscación y de ira y donde sabe que va a perder. Entonces no le conviene que entre Dios. Pero Dios dice, todo lo que hagas, así sea lo más sencillo y cotidiano, hazlo para mi gloria, dice el Señor. Y la forma de hacerlo para la gloria de Dios es hacerlo por medio de la fe. Claro, por la fe. Eso agrada a Dios. Y eso le da gloria. Usted dice, un momento, pastor, ¿cómo voy a comer por la fe? O sea que voy a poner mi plato vacío y voy a decir, acá hay algo, acá hay algo. No. ¿Sabe cómo se come por la fe? Cuando usted tiene su plato o lo que tenga delante y usted dice, gracias Señor, porque este pan proviene de tu mano. ¿Eso es fe o no es fe?
Reconocer que el Señor es el dador de todo y de aquello que tenemos delante de nosotros, y que es la respuesta a la oración, el pan de cada día, danos hoy. Y cuando Dios es reconocido como aquel que ha provisto ese pan con mantequilla o esa pechuga de brontosaurio, lo que tenga, entonces Dios es glorificado. Y si se los escucha a quienes están alrededor, Dios es glorificado. Eso es hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo por medio de la fe. Lo que haga, ¿sale usted a correr? Hágalo por la fe. ¿Hace usted ejercicios? Hágalo por la fe. ¿Cómo es por la fe? ¿Hacer ejercicios por la fe? ¿Cómo sería hacer ejercicio por la fe? Mientras corro, voy recitando el Padre Nuestro. ¿Cómo hago por la fe? Cuando se viste, por la fe. Las jovencitas cuando se maquillan, por la fe. Pero pastor, ahí también el Señor, claro. Para la gloria de Dios. ¿Cómo sería por la fe? Si yo hago actividad física, y espero que en alguna medida todos lo hagamos, ¿por qué lo hace? Si lo hace por la fe, entonces debería ser, porque la Escritura dice que debemos cuidar el templo de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo hago de actividad física es por mantener en salud mi cuerpo, que es el templo del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Por un cuerpo saludable. Pero ¿cómo sería no hacerlo por la fe? Y todos saben a qué me refiero. No hacerlo por la fe, hacerlo para mí, para mi vanidad, para ser más atractivo o más atractiva, más atrayente. ¿Me estoy explicando? Hay diferencia. Entonces Dios dice, ¿lo haces para mi gloria o para tu gloria? ¿Para qué lo haces? ¿Qué te motiva? ¿La fe? ¿Tu gloria o la mía? Así que cada vez que usted vaya a hacer algo, sería bueno que piense en este texto. Y probablemente va a descartar, esto no es para la gloria de Dios. Y lo descarta. ¿Va a hacer algo? ¿Esto da gloria a Dios? No, no da. Lo dejo. ¿Por qué no da gloria a Dios? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? 8. Colosenses capítulo 3. ¿Qué, pastor? ¿Así es la vida cristiana? Sí, así es. Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses 3:17. Leemos en la Escritura que dice, otra vez, aquí está la frase, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto sí nos mete en serios problemas también. Porque debo hacerlo todo para la gloria de Dios, de las cosas más simples y sencillas de la vida. Y dice que también todo, sea de palabra o de hecho, cualquier cosa, tengo que hacerlo en el nombre del Señor. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay que pensar 2 veces antes de hacer algo, de decir algo. Nadie puede llenarse de su hija y agarrar a golpes a su esposa o a sus hijos en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor. Nadie maltrata en el nombre del Señor. Nadie miente en el nombre del Señor. Nadie roba en el nombre del Señor. Nadie dice groserías en el nombre del Señor. Así que asegúrese que lo que salga de su boca y lo que esté dispuesto a hacer, usted pueda decir, esto, Señor, esto hablo y esto hago en tu nombre. Y te doy gracias por ello. ¿Puede orar así por cada palabra y acción que usted hace? Piense en eso. Y le aseguro que lo liberará de cometer muchos pecados. Todo es para su gloria y todo es en su nombre y para dar gracias a Dios.
Bien, así que la palabra de Dios nos alumbra y nos da victoria sobre el pecado. Efesios capítulo 6 también nos da victoria. Efesios capítulo 6. Pablo habla de la armadura de Dios en el capítulo 6 y habla de nuestra lucha contra el enemigo. Todos en Cristo tenemos un enemigo en común llamado Satanás. Es un enemigo astuto, maligno, malicioso, engañoso, pero también tiene poder y lo tenemos que enfrentar. Y cuando Pablo habla de ponerse toda la armadura, en el verso 17, mira, al final, leemos el verso 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, y acá viene, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios como una espada, la espada del Espíritu. Así que usted, que tiene bastante luz, tiene la palabra apropiada como una espada para atacar a Satanás, para liberar la palabra sobre su enemigo, Satanás. Si usted confía en la palabra que tiene, usted la libera sobre Satanás y usted se mantiene en esa palabra. Todos sabemos que Jesús venció a Satanás en el desierto. ¿Cómo lo venció? Con el escrito está. Yo puedo decir escrito está porque confío en la palabra, pero ahora tengo que mantenerme en la palabra. Podría ser que yo se lo diga y Satanás me convence de decir lo contrario, de hacer lo contrario. Entonces yo no solo confío en la palabra, una vez liberada me mantengo en ella. Así que el Señor lo venció, escrito está, escrito está, escrito está. Y dice luego el texto, y Satanás lo dejó. Eso es lo que sucederá cuando usted confía en la palabra y libera la palabra contra los ataques de Satanás y se mantiene en la palabra. Llegará un momento que Satanás diga, bien, creo que no puedo más aquí, y lo dejará, se irá. Él se tiene que ir. Y la victoria, su victoria, está en la palabra de Dios, contra el pecado y contra Satanás. Así que la palabra de Dios es luz y la palabra de Dios nos da victoria. Y esto es lo tercero y último. Quiero terminarlo, ya son las 5 de la tarde, pero lo quiero terminar. Sopórteme unos 10 minutos, por favor. La palabra de Dios santifica. Santifica. Vamos a Juan 17. Voy a tratar de resumir esto. Juan capítulo 17. Esta parte no me dio el tiempo para compartirlo en el culto anterior. Juan capítulo 17, el verso 17 también, donde se registra la oración del Señor Jesucristo. Y en este verso, desde el 16, el Señor Jesús ora por los suyos y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Santifícalos en qué? En la verdad. En la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ellos no son del mundo. Jesús dice, yo tampoco soy del mundo. Están aquí en el mundo como yo estoy en el mundo, pero ni ellos ni yo somos del mundo. Sin embargo, apártalos cada vez más del mundo. Sepáralos más del mundo. Aléjalos más del mundo, del estilo de vida y de la forma como el mundo vive. Cada vez quiero que se alejen más de cómo es el mundo. ¿Cómo se logra eso? Por la palabra de Dios. La única forma en que nosotros somos cada vez más separados del mundo, más y más y más y más lejos del mundo, es por la palabra de Dios. Usted se separa más y la diferencia entre ellos y usted cada vez es más evidente, porque mientras más separado, más se notan las diferencias y la distancia.
Mientras más cerca al mundo, uno le cuesta, me traes una lupa, como si fuera una joya, hay que ver si es verdad, auténtica o falsa. Y hay que tener unas lupas grandes para ver los detalles, dónde está. Cuesta ver la diferencia. Pero mientras más la verdad está en nuestra vida, entonces esta verdad nos aleja cada vez más, nos separa más del mundo. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero hace algo más. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mire por favor el verso 25 al 27 y centre su atención en lo que hace la palabra de Dios. Efesios 5, Efesios 6, perdón, 5, verso 25 al 27. Dice la escritura, ahí está la palabra, para santificarla, ¿cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que aquí vimos la parte negativa de la santificación, entre comillas negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Que la palabra de Dios, la verdad de Dios nos aleja del mundo. Pero al alejarnos del mundo, ¿qué sucede del otro lado? Nos acerca a Dios. Y eso es lo que dice Efesios, esta parte de aquí. Dice que Cristo murió, se entregó a sí mismo para santificar a su pueblo, lavarla por medio de la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, para Él. ¿Lo ve? Para Él. Él nos separa de aquí para Él, para estar más cerca de Él, para que nuestra pertenencia al Señor sea más íntima. Para eso lo hace. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos aleja y nos acerca. Nos alejas del mundo y nos acerca a Dios. Nos hace más íntimos con Él. El sentido de pertenencia se hace más profundo, más cercano. Hay una experiencia espiritual donde sabemos que le pertenecemos a Él y sentimos ese vínculo de pertenencia. ¿Cómo se logra eso? Por la palabra de Dios. Nos santifica, nos purifica. Mientras más alejados del mundo, más cerca de Dios. Mientras más cerca al mundo y más nos parecemos al mundo, la distancia con Dios se hace mayor. Mateo 23. Mateo 23. Versículo 23 primero. Dice la escritura, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero, desde el verso 25 mejor. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahora escuchen. Este es el problema con los fariseos. ¿Sabe cuál era la santidad de los fariseos? Por fuera. Por fuera. Su vestuario, su vestimenta sacerdotal, sus acciones, entre comillas, de filantropía, sus oraciones públicas, su andar ceremonial, religioso. Todo era por fuera. Todo era visible y por fuera y externo, pero por dentro, ¿cómo estaban? Esa era la hipocresía. Esto que estoy describiendo es lo que hace la religión. La religión
te dice, haz esto en tal mes, haz esto en tal día, haz esto, da aquí, no te olvides de acá, pórtate bien, no le hagas. Pero por dentro. Entonces usted puede ver a alguien con una vestidura religiosa y en algún momento de alguna ceremonia religiosa luciendo muy cristiano, pero luego vuelve a la vida natural y de pronto casi se choca porque un auto le mete el vehículo y él es taxista y sale y toda se va, baja y comienza, te rompo, agarra la piedra. Uno dice, oye, ¿qué es eso? Pero este tipo no estaba hace unos días, no estaba con su ropaje por fuera, pero por dentro todo es suciedad, hipocresía. Me estoy explicando, ¿verdad? Así no. Cuando Dios llega a tu vida, no empieza por lo de afuera, empieza por lo de adentro. Él empieza a limpiar acá ese mal carácter, esos deseos pecaminosos, esas malas inclinaciones, esa boca sucia que sale, todas esas cosas que salen del corazón del hombre, esa lascivia con la que se mira al sexo opuesto, esos gustos que son mundanos y no tienen nada de Dios, todo sale de aquí dentro. Entonces cuando Dios llega a tu vida, Él no está preocupado en cómo luces por fuera ni lo que tienes que hacer por fuera. Él va a trabajar de adentro hacia afuera. Tiene que limpiar, matar todo eso. Tiene que limpiar tu corazón. ¿Acaso no recuerdan que la Biblia dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios? No es por fuera. Eso lo hace la religión, no lo hace una verdadera relación con Dios. Dios trabaja dentro y empieza aquí y todo empieza a ser cambiado. Entonces somos verdaderos creyentes. ¿Por qué empieza en el corazón? A limpiar. Porque del corazón mana la vida. Si tu corazón está limpio, tus pensamientos serán limpios. Cuando mires al sexo opuesto, tu pensamiento estará limpio. Tus acciones serán limpias. Las palabras de tu boca serán limpias. Tu amistad será limpia. Todo será limpio porque tu corazón está limpio por la palabra de Dios. Tu vida será limpia, tu caminar será limpio porque Dios ha trabajado aquí, adentro. Y nadie tendrá que justificarse cuando cae diciendo, es que soy hombre, soy de carne y hueso. ¿Quién no cae? ¿Quién no peca? ¿Acaso soy de fierro? Tócame. ¿Soy de fierro? ¿Soy de madera? Yo también soy ser humano. Mire, yo acepto que hable así alguien que no tiene a Cristo en su corazón, porque no se le puede pedir más. Me estoy explicando, ¿verdad? No se le puede pedir, porque esa es su naturaleza. Pero un creyente hablando así, a mí me da una ira santa. Porque en vez de estar poniendo su atención en su carnalidad, en su condición humana, debería estar poniendo atención en que Dios le ha dado un nuevo hombre en su interior. Hay un nuevo ser que ha renacido en su interior, en justicia y en la santidad de la verdad. Hay un poder que le ha sido dado adentro para vencer el pecado. Y un creyente no puede estar justificando sus caídas y pecados diciendo, es que soy hombre, soy ser humano. Porque te estás describiendo como si estuvieras en una vida sin conocer a Cristo. Si estás en Cristo, tú no puedes decir eso. Yo no puedo decir eso. Porque no servirá ese argumento para justificar nuestros pecados delante de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo, renacidos por el poder de Dios. Tenemos victoria sobre el pecado, sobre Satanás. Y solo tenemos que hacer lo que se nos dice en la palabra que tenemos que hacer para crecer y vivir en vidas santas y tener un camino limpio delante de Dios.
aquí está nuestra vida, aquí está nuestra victoria, ¿eh? En la palabra de Dios. Aquí está. Gracias, Señor.